Llegó. Hola Celina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte cómo fue tu recorrido en la industria audiovisual desde una perspectiva de género. ¿Cómo incursionaste en esta mirada de género dentro de tu trabajo? Bueno, cuando yo empecé a estudiar y después a trabajar, que fue empecé a estudiar en el 92 y a trabajar, bueno, ahí 96, 97, como que no era un tema, ¿no? La cuestión de los feminismos. Sí, naturalmente me daban ganas de contar historias con protagonistas femeninas, digamos, como que de entrada en la facultad nos alentaban mucho como a poder escribir y dirigir, digamos, desde nuestra propia mirada y nuestra propia voz. Entonces, enseguida mis primeros materiales, tanto cortos como Ana y los otros, que fue mi primera película, no tuve ninguna duda de que las protagonistas iban a ser mujeres. Tampoco era un tema, digamos, en el sentido de que no, tampoco hubo algo forzado ahí. Sí, después, bueno, con el tiempo, obviamente, y las relecturas, me fui dando cuenta de cómo la pregunta sobre la voz femenina y los lugares y la mirada estaba como todo el tiempo en las historias y en los personajes. Si lo pienso como un poco más concretamente desde la cuestión de las mujeres y la industria y eso, bueno, en la facultad realmente éramos muy pares la cantidad de mujeres y hombres en el aula, digamos, ¿no? En el espacio áulico, como que ahí aparecía una cuestión democrática bastante contundente, pero llamativamente, en la medida en que íbamos saliendo a lo laboral y después a hacer nuestras primeras películas, había algo que hacía que eso se frenara, y bueno, con el tiempo y la reflexión me fui dando cuenta de cuántas veces las mujeres necesitamos como volcarnos a otras tareas o a otras cuestiones, maternidades o lo que sea, que hace que ese espacio se vea como frenado, cercenado, sumado a una industria que naturalmente está dominada por hombres o por cierta estructura machista, si querés, que hace que, bueno, haya un canal o una vía como más claramente abierta para los hombres, ¿no? Y un poco mi experiencia, como yo trabajé muy poco en publicidad y muy poco como asistente de dirección también en películas, pero de compañeros hombres míos. Entonces, bueno, ahí tampoco se ponía en juego mucho como una cuestión de poder. Y después empecé enseguida a dirigir. Entonces, lo que me he dado cuenta es que no sufrí como tanto la cuestión del verticalismo machista, por decirlo de alguna manera, porque además también dirigí desde mi propia productora, ¿no? Entonces, bueno, era yo y mi compañero y mi socio, ahora Juan Villegas, en la productora, trabajando muy a la par. Y de alguna manera siento que el hecho de ser directora y también tuve la buena fortuna que mi primera película me abrió muchas puertas, como que hay algo del rol, que ya es un lugar de poder en un set. Entonces, naturalmente, no sentí tanto como las dificultades que sí veo que han tenido compañeras mías llegando como desde otros ámbitos a la dirección, digamos, ¿no? Por eso, digamos, yo cuando me preguntan si soy feminista, en realidad a veces me da un poco de vergüenza porque siento que no tengo como el bagaje teórico que yo creo que tendría que tener para considerarme 100% feminista, pero por supuesto que lo soy, en términos de que me importa y voy a querer siempre hacer lo posible para abrir el juego a otras mujeres y para defender y, digamos, bregar de alguna manera por que haya más espacios creativos y de poder ocupado por mujeres, digamos, ¿no? En ese sentido, por supuesto. Y bueno, después, no sé, me ha pasado con mi primera película, Ana y los otros, que me han preguntado, bueno, pero Ana tiene pelo corto y maneja un auto, y son todas cosas que yo las hice naturalmente porque era lo que quería contar, pero no era tan consciente. Entonces, para mí es como un redescubrir
esas ideas y también repensar en términos no solo de el tema de los lugares de trabajo en los equipos, sino también en las narrativas, digamos, en qué se cuenta, cómo se cuentan las mujeres, en relación a qué, en qué roles, digamos, son todos temas que hay muchísimo todavía para hacer, ¿no? ¿Y ves que fueron cambiando los equipos con mayor presencia de mujeres en los sets? Sí, mirá, en todo lo acá, audiovisual? hermoso. Sí, obvio, totalmente. Bueno, no tanto como, no sé si tanto, pero sí muchísimo más que antes, digamos. Cuando yo empecé a trabajar, tengo una compañera que era directora de fotografía, una que era sonidista y que son hoy dos que siguen trabajando, pero que de esa generación por ahí eran las únicas, ¿entendés? Que lograron como abrirse camino. Y no es que no hubieron otras estudiando, ¿no? Como que hay algo de la exigencia donde también siento, yo por ejemplo soy una persona súper autoexigente, entonces hay algo de eso que me hizo entrar por un tubo, ¿entendés? Pero me pregunto, ¿tiene que ser así? Digamos, ¿por qué las mujeres que llegamos, por decirlo, ¿no?, de alguna manera, o que llegamos a desarrollarnos, o a hacer nuestras primeras, segundas, terceras, cuartas películas, somos las que tenemos que cargar como con ese lugar de mandato y de exigencia, digamos? Yo quisiera ver la misma cantidad de películas hechas por hombres que hechas por mujeres, digamos, no que la que llega es porque no sé, se mató, dejó todo, le fue bien, tocó la puerta indicada, ¿no? Como que hay algo de esa paridad que siento que en un punto los hombres se pueden equivocar más, tienen más habilitado el equivocarse que las mujeres. Entonces ahí donde me parece que cuando ya no sea un tema ese, es donde vamos a haber conquistado la igualdad, digamos, ¿no? La equidad, si querés. Cuando todos podamos equivocarnos, hacer una más o menos, una bien, una más... Eso, ¿no? Como un camino normal, no un camino que tiene que estar signado por el hacer todo al 100, digamos, ¿no? ¿Crees que todavía hay ciertos roles, vos contás en tu texto, ¿no?, estos roles, estas violencias también que viven las mujeres y los roles estereotipados? ¿Todavía sigue habiendo estereotipos en la industria audiovisual de mujeres que se encargan de determinadas cosas, varones que se encargan de otras, otros géneros que están con subrepresentación también? Total, de hablar, sí. Sí, obviamente que si salimos de lo binario ya ahí entramos en... Por eso en un punto creo que el feminismo es una punta de lanza, digamos. De alguna manera, si ese campo se abre atrás, van a venir un montón más. Sí, yo creo que todavía hay. De hecho, hoy creo que fue que veía una foto en Instagram y me llamaba la atención que había... Pero me llamaba la atención, ya me llama la atención ver una mujer y 8 varones. O sea, digo, ¿cómo nadie se da cuenta que esto no está bueno? Como... A mí no lo puedo ver, pero muchos sí lo pueden ver. Y me parece que tiene que ver con un recambio generacional que todavía falta que suceda. Me parece que todavía hay muchos productores, hombres de más de 50 o más de 40, que están todavía dándose cuenta o no tanto, sosteniendo como algunas cuestiones estereotípicas, digamos, ¿no? Como, no sé, ideas como, bueno, los lugares de cámara o los lugares donde hay que como tener fuerza o ciertas destrezas, como si estuvieran naturalmente otorgados a los hombres. Bueno, esta cuestión en el arte, en el vestuario, en el maquillaje, ¿no? Como esos lugares de la belleza, del orden, del cuidado más maternal, está destinado a la mujer, digamos, como que hay algo de eso que sigue sucediendo. Yo creo que mucho menos, pero sigue sucediendo. Y me parece que, por un lado, hay un cambio que va a ser natural en cuanto a que, bueno, yo veo a mis hijos, tiene 15, ¿no? Pero, quiero decir, falta todavía, hay que hacer cosas antes. Pero antes me parece que hay que forzarlo. Y en ese sentido creo que todo lo que se pueda ayudar a nivel legislativo o a nivel fomento, ya sea desde el Instituto de Cine, como desde todos los ámbitos que fomentan a la industria audiovisual para favorecer esta búsqueda del 50 y 50, es necesario, digamos, no... Muchos lo ven como una cuestión violenta, yo siento que es necesario porque hay que cambiar como la manera de ver, digamos.
¿Crees que la mayor presencia de mujeres en asociaciones, a partir de legislaciones, ¿no?, en espacios públicos, está moviendo la aguja hacia ese lado? Digo, ¿ya ves cambios en relación a las posibilidades de participación? ¿Cambios a partir de legislaciones, de asociaciones, de cupos? ¿Ya se manifiestan los cambios? Es muy difícil también ver una foto en un momento de pandemia, porque hay algo como de los resultados, si querés, que no son tan visibles todavía. Claro. Yo creo que, por ejemplo, si pensamos en el INCA, lamentablemente el instituto está muy lento para todo y para esto también. O sea, no ha habido como un cambio profundo en ese sentido. Yo, qué sé yo, sí puedo hablar de lo que te contaba antes, que en la Asociación de Directores PCI, de la que soy parte, que es una asociación que arrancó hace 20 años a funcionar, históricamente siempre éramos 2, 3 mujeres, 4, contra, no sé, 80 hombres, a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado con la pandemia fue un beneficio enorme porque de alguna manera la posibilidad de tener asambleas y reuniones virtuales hizo que la gente empezara a participar muchísimo más, incluso a nivel federal, que era como un objetivo grande que teníamos, ¿no? Como llegar más a las directoras y directores de las provincias. Entonces, bueno, fue como una movida muy clara que hicimos para ampliar a nivel federal y para ampliar con directoras mujeres, digamos, ¿no? Y bueno, ese resultado sí lo vi, porque este año hubo un recambio en las autoridades, o sea, se cambió la comisión directiva y realmente logramos que la comisión directiva sea 50 y 50. Bien. O sea que bueno, es un pequeño gran cambio que para mí fue un logro enorme. Y en relación justo a la pandemia, ¿qué desafíos quedan por delante ahora, ¿no?, que va terminando de a poco y se va recuperando cierta presencialidad, cierta articulación, ¿no? ¿Cómo es la industria y tu trabajo específicamente? Claro. Bueno, yo hasta ahora estuve como desarrollando muchos proyectos y en esta segunda mitad del año, principio del año que viene, ya se me activa un montón todo, lo cual obviamente me pone muy contenta. Creo que hay algo natural de la cuestión del consumo visual, digamos virtual, perdón, de cine, que la pandemia vino como a acelerar un montón. O sea, había un proceso que naturalmente venía sucediendo, pero la situación pandémica lo dinamizó. Y creo que ahora el gran desafío quizás va a tener que ver sobre todo con cómo combinar lo presencial con lo virtual, digamos, ¿no? Cómo hacer que la balanza en pos de un cine presencial, donde realmente el encuentro entre ese público, la película y entre lo que puede suceder en el público en el post película siga sucediendo, digamos, ¿no? Porque, qué sé yo, todos disfrutamos de ver cine en nuestras casas, pero a la vez no es lo mismo, ¿no? Hay algo del espacio comunitario en sí que me parece que es clave, hace al hecho de ver una película, o por lo menos como a mí me interesa que se vean las películas y cómo yo las entiendo en términos de que haya una posibilidad de reflexionar luego, bueno, todo lo que tiene que ver con los espacios de los festivales, de las muestras, ¿no? Claro. Me parece que el punto, pero digamos, por ejemplo, con PCI, Asociación de Directores, que teníamos ya un fondo de dinero destinado a fomentar películas independientes, nos volcamos a desarrollar fuertemente una sala virtual. Y esa sala virtual hoy, que estamos empezando a hacerlo mixto, digamos, nos está permitiendo llegar a zonas del país donde no hay sala de cine directamente, donde claro, no hay. Entonces ahí se vuelve una potencialidad enorme lo virtual. Digamos, de que mi película pueda no verse solamente en Cava o en Rosario o en Córdoba o en Mendoza, sino en un pueblito, en el Chaco, bueno, como que ahí cobra otra dimensión en cuanto al impacto que puede tener socialmente que nuestras propias películas, digamos, que las películas argentinas lleguen a todo el territorio, digamos, ¿no? Entonces me parece que el desafío es pensar esa combinación.
Y en relación a las representaciones, no me voy ya a la imagen de estas películas, de tus películas, de tus producciones, de las producciones de las personas que tenés alrededor, ¿ves que se está modificando un poco la representación de los diferentes géneros, de las mujeres cis, de las mujeres trans, de los estereotipos que habían antes? ¿Crees que está cambiando un poco, que empiezan a visibilizarse otras formas de habitar los cuerpos? Yo creo que sí, que empieza a cambiar, empieza a cambiar en primer medida porque creo que de a poco hay más mujeres y más personas, digamos, no binarias ocupando lugares de, bueno, contar historias, ya sea desde el lugar del guión o desde el lugar de la dirección. También creo que está buenísimo cuando se puede, como nosotros en PCI trajimos un material de trabajo que estaban desarrollando la gente de diputados para ponerle palabra al tema, porque hay algo donde no se termina de entender o de ver dónde hay alguna cuestión que no está buena en torno a los estereotipos. Como que siento que hay hombres que sí quieren como reflexionar, y por ahí si uno no ayuda un poco como en el cómo y por dónde es más difícil, digamos. Entonces, en ese sentido creo que todos los programas que se puedan desarrollar, más allá de que, bueno, también hay un tema de voluntades, ¿no? Pero como para ayudar a pensar esa deconstrucción y esa necesidad de habitar diferente nuestros cuerpos, y también la mirada sobre los otros y las otras y les otros, digamos, suma, porque si no, si es solo una cuestión de voluntad, bueno, el camino va a ser más largo, digamos, y más con menos impacto social, que en el fondo creo que es lo más importante, ¿no? Si vos hoy hicieras de nuevo Ana y los otros, ¿no? Ya te decían que Ana era feminista. Sí. Y vos metiste el feminismo ahí, ¿no? Y el empoderamiento, palabra trillada si las hay, pero de una mujer que tenía pelo corto, que manejaba el auto, ¿no? Que se vinculaba, que iba a Victoria. Hoy, sí. ¿Cómo la harías? Está buenísima la pregunta, porque aparte estoy haciendo en mi nueva película, bueno, no tiene que ver con Ana, pero sí con una mujer. Yo creo que lo que le haría a Ana hoy sería reflexionar en torno al amor de otra manera, porque sí me doy cuenta, reviéndola, que como que hay una mirada muy romantizada sobre el amor, que hoy creo que hace falta pegarle una vuelta de tuerca, digamos, como que hay algo de eso que siento que también es limitante en términos de vínculo, digamos, como ese filtro del amor romántico y del amor idealizado, creo que es una limitante grande para relacionarnos y para encontrar otras formas de amores. Entonces creo que por ahí le haría como ir un poco más a fondo con eso. Genial, gracias. ¿Hay algo que quieras agregar que no te haya preguntado? No, sí, por ahí con esto que charlábamos antes de que el texto lo escribí un poco pensando, primero, bueno, en primera persona obviamente, reflexionando sobre mi experiencia en el cine y mi recorrido, pero también me gustó mucho la posibilidad de incluir las voces de mis compañeras de la Asociación de Directores y Directoras PCI, para poder también ampliar como lo que se narra respecto de las experiencias en la industria audiovisual, digamos. Yo sentía que si era mi única voz, bueno, era limitada y no era del todo representativa, porque de verdad siento que tuve un lugar muy privilegiado, pero que no es el denominador común. Claro. Entonces me gustó mucho la posibilidad de incluirlas, que ellas también me cedieran los textos, obviamente, y que, bueno, de esa manera el texto para mí cobró otra potencia. Porque también creo que lo bueno del feminismo, una de las cosas que a mí me copan mucho del feminismo, es esa idea de pensar más pluralmente, digamos, ¿no? Como de dejar de pensar tanto desde la individualidad y pensarnos más como comunitariamente. Creo que es algo del feminismo, propio del feminismo, y me gustó poder plasmarlo en el texto. Sí, y se ve y se refleja porque ves a cada mujer que atravesó eso y lo vivencias con todos los relatos que se van uniendo. Así que lo pudiste lograr ahí, estuvo buenísimo. Qué bueno, sí. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.